Hola, bendiciones, le habla su querido hermano José Alexander. Espero que esta nueva palabra sea de gran bendición para cada uno de ustedes y como título lleva, despertando nuestros dones espirituales. Antes de empezar esta palabra quiero darle toda la honra y la gloria a Dios, porque es Él quien pone el querer como en hacer la vida de cada uno de sus hijos. A Él sea toda la honra y la gloria sobre todas las cosas. Amén. Quiero disculparme primeramente porque la semana atrás, el viernes atrás, no pude lanzar esta prédica ya que estaba ocupado con lo de mi tesis y tuve que alargarla hasta este viernes. Así que me disculpo personalmente con cada uno de ustedes, con cada hermano en Cristo y cada persona que esperaba esta prédica. Pero gracias a Dios, Dios tiene el control de todo y Él sabe por qué hacer las cosas. Amén. Vamos a 1 de Corintios capítulo 12 en adelante. Y dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentil se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Aquí vemos a Pablo, el apóstol Pablo, hablando de algo que en aquellos tiempos los cristianos desconocían. Pero Pablo viene y se refiere aquí a los dones espirituales y dice: no quiero, hermanos míos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, que no ignoren esto sobrenatural que Dios da a cada uno de sus hijos. Era algo que se desconocía, que tal vez una persona hablaba en lengua y no sabía por qué era eso que él estaba expresando. Pero viene Pablo y recarga muy bien que son dones espirituales, son dones que Dios da a cada uno de sus hijos para provecho. Amén. Vemos aquí muchos dones que Pablo habla, y en ello está el espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, al otro dones de sanidades, de profecía, de milagros, de discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, etc. Cada persona que viene a los caminos de Cristo, cada persona que entrega su vida a Cristo, cuando el Espíritu Santo viene a reinar, viene a establecerse en esa vida de esa persona, Él da un don especial a esa persona. Dios conoce los corazones del hombre y sabe qué es lo que Él necesita para llevar a cabo el llamado que Dios le ha sido escogido para esta tierra, pues. Entonces Dios da a través del Espíritu Santo conforme a su voluntad. Tal vez a ti te haya dado un don de sanidad, don de sabiduría, don de palabra, etc. Sabemos que la palabra de Dios dice que somos un cuerpo, o sea que cada uno nos necesitamos unos a otros. Así que un hermano puede tener don de sanidad, otro hermano son don de sabiduría, pero siempre nos vamos a necesitar como un solo cuerpo. Siempre nos vamos a necesitar unos a otros para
así bendecir y edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Pero sigue diciendo Pablo en el versículo 31 y dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo dice que sí deberíamos procurar dones mejores, aquellos dones, dice también la palabra de Dios. Pablo dice más adelante que mayor es aquel que profetiza que el que habla en lengua, etcétera. Entonces, si quieres, anhelas un don de sanidad, don de profecía, etcétera, pues procura pues anhelar esos dones y que sea el Espíritu Santo otorgándotelo para bendición y edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Debemos anhelar esos dones mayores. Tal vez tengas el don de profecía, pero también deseas, anhelas ese don de sanidad, porque quieres que Dios se manifieste grande en tu vida, quieres sanar personas, quieres ver el poder de Dios a través de ti. Pues anhélalo, procura tener ese don también. Si pedimos, Dios en su buena voluntad nos los dará para la honra y gloria de Él. Pero debemos procurarlos también, debemos buscar, anhelar tales dones para la honra y gloria de Él. Amén. Pero ¿cómo despertamos nuestros dones espirituales? ¿Cómo podemos despertar aquellos que aún no vemos, aquellos que no vemos manifestados en nuestras vidas? Pues hay muchas personas, aún cristianos, muchos hermanos en Cristo, que aún no han manifestado aquello que el Espíritu Santo le ha dado, aquellos dones están dormidos, aquellos dones espirituales, aquellos ministerios están apagados allí, porque ahí en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, hay grandes profetas, grandes evangelistas, predicadores, pero ellos están dormidos allí en esa banca y necesitan esos dones ser avivados, necesitan despertarlo. Y siempre he querido hablar de esto. Dios me ha puesto esto en mi corazón porque me preocupa que aún jóvenes, muchos jóvenes en la iglesia, estén allí sentados solo en recibir y no dan. Tienen grandes dones, pero no lo manifiestan. Están allí sentados y aún no saben qué hacer. Y se necesita que esos dones sean despertados, sean manifiestos para la honra y la gloria de Dios. Entonces, pero ¿cómo despertamos nuestros dones espirituales? Les daré 5 elementos esenciales que Dios puso en mi corazón, que debemos tener y hacer para despertar estos dones maravillosos que el Espíritu Santo nos ha otorgado a cada uno de nosotros en particular. Como número 1 tenemos la oración. La oración es esencial en cualquier cristiano, en cualquier persona que se identifique como hijo de Dios, que vive para Él. La oración es esencial en todo cristiano y debe serlo. Vamos a Lucas capítulo 5 versículo 16 y dice así: pero con frecuencia, aquí habla de Jesús, pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Jesús es el mayor ejemplo que podemos conseguir en la Biblia, una vida de oración constantemente. Jesús en la mañana se levantaba, antes se podrá decir que de 4 o 5 de la mañana, a esos horarios antes que el sol saliera, y se iba en comunión con el Padre. Amanecía, hacía lo que iba a hacer, sanaba, echaba fuera demonios, etcétera, etcétera. En la noche, antes de acostarse, iba en comunión con su Padre, y en la madrugada se levantaba y oraba, y así sucesivamente. Esa es la comunión que deberíamos tener nosotros también con Dios constantemente, buscarle constantemente. La oración es uno de los elementos esenciales para despertar a aquellos que el Espíritu Santo nos ha dado.
la oración. Dice en Marcos capítulo 1 versículo 35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario. Allí oraba. Nosotros, ¿qué debemos hacer también? En la madrugada, levantarnos donde nadie nos va nunca a molestar, donde todo el mundo duerme, todo está en silencio, pero aquel que no descansa, aquel que está pendiente de sus hijos, está allí viéndonos levantar para buscar de Él. Ese es Dios. Dios espera que también tengamos esa comunión que tenía Jesús con Él, que tomemos ese ejemplo esencial en nuestras vidas y que le busquemos en oración constantemente. Este elemento esencial que es la oración va a ayudarnos a manifestar aquello que se ha apagado, que no se ha manifestado aún en nuestras vidas, aquellos dones que nos han sido otorgados por el Espíritu Santo. Amén. Como número 2 está la pasión. Si no hay pasión por buscar de Dios, por llenarnos de su presencia, por hacer su voluntad, entonces esos dones van a estar totalmente apagados, sin uso, etc. Vamos a 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6 y dice así: por lo cual decía Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la pasión de mis manos, por la imposición de mis manos. Pablo le decía, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios, el don de Dios, que avives esa pasión, ese anhelo de servir a Dios, de predicar su palabra, de hacer su voluntad. Eso le decía Pablo a Timoteo, que no se apagara, que se mantuviera firme en búsqueda constantemente de Dios, que avivara aquello que le había sido entregado por el Espíritu Santo de Dios, que cada día anhelara hacer la voluntad del Padre, anhelara servir a Dios y de tener una vida constante en comunión con el Padre. Debemos estar apasionados. Eso que se nos ha sido entregado de parte de Dios, esa pasión debemos avivarla. Si no hay una pasión, entonces no va a haber manifestación de esos dones hermosos que el Espíritu Santo te ha dado para edificación del cuerpo de Cristo. No procuren mejor ser usado por Dios si no tienes una pasión por agradarle, una pasión por servirle a Él. Si no está esa pasión en ti, en hacer la voluntad de Dios, entonces no va a haber esa manifestación del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Como número 3, servir a Dios. Hebreo 1, versículo 14, y dice así: ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? ¿Quiénes son ellos, estos espíritus administradores? Los ángeles. Ellos están al servicio de los hijos de Dios, de los coherederos, de aquellos que heredarán algún día la salvación, el reino de Dios, aquellos que están en la promesa, aquellos por los cuales Dios les ha entregado grandes cosas. Amén. ¿Por qué les hablo de los ángeles ahora? Porque dice, no todos son ellos espíritus administradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Son enviados ellos para servir, pero ellos tienen un rol diferente a la de nosotros. Ellos hacen su parte en el mundo espiritual y nosotros hacemos nuestra parte en el mundo físico. Si no hay un servicio a Dios, si no hay esa voluntad de servir
aquel por lo cual fuimos enviados, entonces no puede haber esa manifestación también de los dones espirituales. Porque ¿cómo tú vas a procurar predicar, por ejemplo, profetizar, hablar en lengua, etcétera, pero no quieres servir a Dios? No quieres hacer la voluntad de Dios. Señor, quiero ser usado grandemente por ti, quiero predicar a las naciones, pero empiezas por las cosas pequeñas, por las cosas que Dios te da al principio, por las cosas aquellas. Ejemplo, comienza a predicar, ya sea en tu colegio, tu liceo, en la universidad, por las redes sociales, en tu iglesia, etcétera. Hay tantas formas de empezar a servir a Dios que eso no debería limitarte en ninguna forma. Dios va a poner en ti ese sentir de servirle, pero está en ti avivar eso, avivar ese servicio hacia Dios, de hacer su voluntad. Si no está ese anhelo de servirle, entonces esos dones no pueden ser manifestados en ti. Así como los ángeles están dispuestos para cuidarte, para llevarte de la mano, para protegerte también de aquellos espíritus inmundos que quieren venir a hacerte daño, etcétera, tú tienes que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Como ya dije, ellos tienen un rol, tú también tienes un rol. Nosotros tenemos nuestro rol en este mundo, conforme al propósito por lo cual hemos sido enviados, conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos avivar ese don de servicio hacia Dios, ese don de hacer su voluntad. Tal vez Dios te envía, te comienza a probar con cosas pequeñas, pero esas cosas pequeñas son las que te enseñarán algún día cuando seas grande. No cuando seas grande físicamente, no, espiritualmente, cuando crezcas espiritualmente. Esas cosas pequeñas te harán entender esos procesos que tenías que pasar, por lo cual Dios te tenía que pasar para llegar al lugar que deberías llegar. Amén. Debemos así entonces servir, debemos tener ese anhelo de hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque Jesús dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Amén. Dicen en Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Lo dijo Jesús, no lo dijo cualquiera. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cuanto más Jesús sirvió, cuanto más nosotros nos debemos también servir. Cuanto más nosotros nos debemos anhelar ese servicio hacia Dios, en hacer su voluntad. Debemos despejarnos de las comodidades. Por ejemplo, yo ahorita estoy en 4 ministerios, aparte del mío que serían 5, pero 4 en la iglesia en la que asisto. Estoy en 4 ministerios. Y antes me gustaba mucho dormir en las tardes, dormía de 1 a 5. Pero en este tiempo he dejado de dormir por ir a hacer la voluntad de Dios, por ir a capacitarme, por ir a plantear o a planear con el equipo en el que estoy para hacer la voluntad de Dios.
He tenido que dejar esas comodidades en dormir, en descansar, por ir a hacer y agradar a Dios en todo. Amén. Esas comodidades debemos dejarlas a un lado y ir por aquello por lo cual hemos sido llamados. Si no está esa pasión de servir a Dios, entonces esos dones no pueden ser avivados. Amén. Como número 4 está el amar leer su palabra. Tienes que amar leer su palabra. Tienes que amar leer su palabra cada día. Dice en Josué 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una de las cosas que edifica a un cristiano es la palabra de Dios. Aparte de que prospera nuestros caminos y todo nos va a salir bien, pues nos vamos a edificar con ella. Vamos a tener conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Vamos a tener entendimiento de todas las cosas. No nos vamos a dejar engañar por aquellas falsas doctrinas que aquellos espíritus engañadores quieren venir a traer a nuestras vidas. Pero necesitamos amar la palabra de Dios. Necesitamos amar leer esa palabra de Dios. Ese libro que tú tienes en tu hogar allá empolvado, no sé si lo usarás, y si lo usas, amén. Si la lees constantemente, amén por eso. Pero debemos amar leerla. Si deseamos ser usados grandemente por Dios, necesitamos amar leer su palabra. Necesitamos amar esa palabra, leerla constantemente. Si amamos leer la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo hará avivar esos dones también en nuestras vidas, porque es uno de los elementos esenciales, y más para el que es predicador, más para el que es evangelista, más el que es profeta, y para todos constantemente. ¿Cómo puedes ser usado como un predicador, ejemplo, si no lees la palabra de Dios? ¿Cómo no puedes profetizar, decir algo conforme a la palabra de Dios, si no te deleitas en la palabra de Dios? ¿Cómo el Espíritu puede consolarte si no te llenas de la palabra de Dios? ¿Cómo vas a ver eso, esa manifestación del Espíritu Santo en tu vida, si no anhelas leer la palabra de Dios? Así como muchas personas tienen que les gusta leer libros de personas que han escrito, ¿no? Que aman leer los libros, etcétera. Así tú debes amar, así nosotros debemos amar a aquel que escribió este libro, el autor y consumador. Amén. Debemos amarle su palabra, porque no es inspirado por hombre, sino por el Espíritu directamente de Dios. Esta palabra no es hecha por hombre, sino inspirada por el Espíritu de Dios, por aquel que hizo los cielos y la tierra. Debemos edificarnos, debemos amarle la palabra de Dios. Entonces veremos también manifestar aquellos dones espirituales que nos han sido entregados en nuestras vidas. Amén. Como número 5, debemos tener obediencia. Si tenemos obediencia delante de Dios, si somos obedientes a Dios, entonces también mantendremos la santidad delante del Padre. Viviremos una vida constantemente agradando a Dios, una vida de integridad, aunque a pesar de que pequemos,
pero sabemos que en el Espíritu nos ponemos a cuenta con Dios y seguimos adelante. Porque el peor error de un cristiano es pecar y quedarse estancado en el lugar donde cayó. Si pecaste, levántate, sigue siendo obediente, mantén la santidad. Amén. Dice en Proverbios capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y dice así: Hijo mío, no te olvides de mí, no te olvides de mi ley, y tu corazón guardes mis mandamientos, porque largura, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová en todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Debemos cada día de depender de Dios y no en nuestra propia prudencia, nuestras propias opiniones, no en nosotros, sino en Dios. Señor, ¿es esto lo que tú quieres? Señor, ¿esta es tu voluntad en mi vida? ¿En qué he sido llamado, Señor? No, yo voy a profetizar porque yo fui llamado como profeta, etcétera. Y tal vez no sea tu rol en esta tierra, tu propósito. Sino, tal vez tienes un don de sanidad y eres llamado a sanar a las personas, a glorificarte en eso, a glorificar el nombre de Dios en eso. Por eso debemos también ser obedientes, buscar de Dios. Si somos obedientes, entonces vamos a hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. No debemos olvidarnos de aquellos que Dios nos ha dado, aquellos por los cuales Dios nos exhorta cada día que debemos hacer conforme a su palabra. Hijo mío, no te olvides de mi ley. No nos olvidemos de su palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. El primer y gran mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, etcétera, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer y gran mandamiento. Esa es una de las leyes de Dios. Eso debemos hacerlo, debemos ser obedientes. Si somos obedientes, entonces Dios verá un corazón dispuesto a hacer su voluntad, un corazón determinado en hacer su voluntad. Un ejemplo que me viene ahora, que el Espíritu Santo me está trayendo ahora, es el ejemplo de Daniel. Daniel se determinó a no contaminarse con aquel pueblo, sino que se determinó a hacer la voluntad de su Dios. Amén. Entonces, tomemos en cuenta estos 5 elementos esenciales para despertar nuestros dones espirituales. Por ejemplo, yo, cuando empecé a manifestar aquellos por los cuales he sido llamado, comencé a anhelar con pasión, con anhelo. Le decía a Dios que quería servirle, que quería hacer su voluntad, quería hablar conforme a su corazón. Entonces, desde esa noche en adelante, esos dones fueron avivados, pero por supuesto tuve que pasar un año. El Espíritu Santo un año me preparó, me capacitó, leía sus palabras constantemente, ayunaba, buscaba. Después fui pasando por un proceso
para poder llegar hasta donde he llegado hasta ahora, en hablar por video. Y sé que Dios me va a llevar a otro nivel, porque sea lo que he sido llamado. Pero mientras estoy pasando por tal proceso, necesito empezar por aquello, por lo poco en lo que Dios me da. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Si en lo poco le eres fiel a Dios, no lo dudes que en lo grande Dios te va a poner. Amén. Espero que esta palabra sea de gran bendición para cada uno de sus vidas. Compártela para que también sea de gran bendición para muchas vidas que necesitan saber, que necesitan entender que son especiales para Dios, que tienen grandes dones en sus vidas, pero que aún no han sido manifestados en cada una de estas personas. Amén. Dios les bendiga. Nos estamos viendo en un próximo video para la honra y la gloria de Dios. Bendiciones.